días, mi nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. En esta ocasión los saludos desde este predio llamado Potreritos, ubicado en el municipio de Santa Bárbara, en el departamento de Antioquia. En esta finca se dedican a diferentes actividades agropecuarias, por ejemplo, tienen siembra de mandarina. Lo que les quiero mostrar son estos dos caballos que están en proceso de recuperación, duran alrededor de un mes en recuperarse, pues a raíz del invierno a ellos les dio una dificultad, esto se conoce como mal de tierra, entonces ahí los ven que se están alimentando. Les doy la bienvenida al capítulo de hoy. Un experto en forrajes del Trópico Bajo nos cuenta acerca de la estrategia que está implementando en la reducción de gases de efecto invernadero y la importancia de los pastos para lograr esta meta. Todos los detalles en un momento. Miguel Amado, gerente agronómico de Yatra, nos habla acerca de la importancia de la elaboración de alimentos y cómo combatir el déficit nutricional. Genética, calidad de agua y alimentación son tres pilares fundamentales a tener en cuenta en la producción de tilapia roja. Por eso, una finca que apenas tiene 15 meses de creada en el departamento del Cesar nos cuenta la importancia de tener en cuenta cada uno de estos factores, pues ella está siendo muy reconocida. Información, experiencias e innovación. Acompáñanos en este recorrido agropecuario por Colombia. Los productores ganaderos se preocupan cada vez más por hacer de su actividad una labor más amigable con el ambiente, especialmente en lo referente a la generación de gases de efecto invernadero. Hablamos con un investigador del programa de forrajes tropicales de la alianza Bioversity SEAT sobre algunas recomendaciones claves. Desde el punto de vista, digamos, tú como investigador, como científico, contémosle un poco a los ganaderos colombianos cuáles son esas acciones que pueden llevar a cabo en su finca para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Hay unas acciones importantes, digamos, que hemos investigado en el CIAT y también con otros colegas. Una puede ser el manejo del pastoreo. Entonces, hacer un pastoreo racional utilizando de la manera más óptima el recurso forrajero que se tenga, bien sea en pasturas o en pasturas solas o en combinación con leguminosas, porque nos hemos dado cuenta que cuando hay ese pastoreo en el punto óptimo de la pastura, se pueden reducir emisiones por unidad de producto producido, o sea, por kilogramo de leche o por el kilogramo de carne, perdón, o litro de leche producida. Tener nuestras praderas, digamos, productivas, evitando que hayan lo que se llaman calvas o espacios en las praderas donde no hay cobertura vegetal, sino que entre más cobertura vegetal, menores emisiones vamos a tener también. Se recomienda producir el suplemento de los bovinos en la misma finca y no depender tanto de insumos externos. Cuando se compran ensilajes u otros suplementos es posible que vengan de otros países y la huella de carbono se incrementaría. Que las leguminosas también tienen un componente proteico bastante grande, lo cual pueden enriquecer la dieta de los rumiantes y por ende acortar, digamos, su ciclo de vida, por ejemplo, en el caso de la carne, y poder extraer, digamos, el producto que interesa en un menor corto tiempo. Perfecto, Jacobo, tú como científico, digamos, precisamente de forrajes tropicales, ¿qué leguminosas recomendarías más a los ganaderos colombianos? Hay una leguminosa que es bastante conocida, que no es nueva y que se ha trabajado muy bien en algunas fincas, que es la leucaena, perdón. Entonces la leucaena es una leguminosa de tipo arbustivo que sirve mucho para sistemas silvopastoriles, y la que más se conoce es la leucaena leucocéfala. Y en el CIAT hemos desarrollado o hemos estado trabajando con otra leucaena que se llama leucaena diversifolia, que sirve más también para suelos un poco menos exigentes, con suelos un poco menos fértiles y también con pHs más ácidos. Para recuperar suelos degradados y al mismo tiempo enriquecer la dieta de los animales, también se recomienda utilizar la leguminosa Stylos Andes.
Flores, tomates, lechugas, fresas y otra gran variedad de cultivos hortícolas suelen ser mucho más productivos gracias a la implementación de sofisticados sistemas de luz artificial, los cuales se fundamentan en el principio de la fotosíntesis, en la que teóricamente mediante los fitocromos, es decir, células fotorreceptoras proteicas muy sensibles, las plantas reaccionan convirtiendo la materia orgánica e inorgánica, debido a la energía que aporta la luz cuando se transforma en energía química. Un cúmulo de oportunidades para la agricultura moderna. En el segundo año de crecimiento de producción ya han recuperado la inversión en este tipo de soluciones. Muchos intangibles alrededor de esto, como que el producto es más replicable, la calidad es superior, con lo cual tienen acceso a nichos de mercado, mercados gourmet que antes no accedían. Ahorra recursos de agua, ahorra recursos de pesticida, tienes un producto que tiene menos merma. Y sobre todo es un producto mucho más replicable y sabes que tu producción va a ser correcta y no dependes tanto del clima o de factores externos. Según los expertos, con el sistema se logra que el 99% de la producción alcance condiciones de comercialización y se garantice uniformidad en niveles de calidad, sabor y nutrientes de cada fruto. Las formas más comunes de implementar la iluminación artificial son mediante invernaderos y prototipos de agricultura vertical. En un invernadero pues tenemos refuerzo con luz artificial y también tenemos un entorno semicontrolado de aporte de CO2 o de agua, de humedad, etcétera, que puede ser un poco variante en función de la temperatura o el clima que haya externo. Es pues simular ese aporte de luz natural que podríamos en ciertos momentos o reforzar o potenciar. En el momento de los injertos también la luz artificial puede ayudar. En general, en el momento en que las plantas solo consumen ciertas partes del espectro para su crecimiento, ¿no? Es como usted bien decía, pues el rojo, el azul o el rojo profundo. Muchas veces pues tenemos que combinar las soluciones de rojo o de azul con luz blanca simplemente para que el productor o el ojo humano pueda ver las hojas, la textura de la planta, pero no tanto porque lo necesite la planta. Al igual que en los colores que las plantas no reconocen, el calor tampoco debe excederse. Las plantas necesitan periodos de frío denominados vernalización. Acá la luz también se mide como se hace en cualquier ambiente con un luxómetro u otras herramientas. Lo que puede ocurrir con la iluminación artificial no adecuada es que estemos gastando más energía y que además le puede deteriorar incluso las hojas, producir quemaduras. Lo que hacemos es hablar de micromoles por segundo y por metro cuadrado y es muy importante también esa uniformidad lumínica. Las recetas luminosas o lumínicas, como se denomina también al plan de iluminación artificial, deben ser elaboradas por un experto, preferiblemente un ingeniero agrónomo, quien está en capacidad de determinar los niveles y cualidades de luz necesarios por planta y metro cuadrado en el entorno cerrado de su cultivo. La deficiencia de nutrientes en los cultivos tiene un impacto directo en la alimentación y salud humana. La falta de minerales como el fósforo, potasio, calcio, hierro y zinc pueden originar problemas de desarrollo óseo-muscular que traen consigo enfermedades como la osteoporosis y la diabetes. Es por esto que es importante que tanto los consumidores como los agricultores conozcan el valor que tiene la excelente nutrición de los cultivos en la producción de alimentos y cómo desde allí es posible contrarrestar problemáticas como la falta de alimentos en el mundo. La opinión pública en general, la gente está más preocupada por entender de dónde vienen los alimentos, cómo se producen los alimentos y al final no solamente en términos productivos, sino qué impacto tienen en general sobre todo los sistemas productivos, sobre el medio ambiente. Tanto los grandes como pequeños productores deben garantizar que la comida cuente con una adecuada nutrición que permita asegurar la calidad, inocuidad y trazabilidad de los alimentos que los consumidores exigen, sobre todo en el mercado de frutas, cereales y vegetales. De otro modo, se verá afectado no solo el bienestar del comprador, sino también la rentabilidad del sector. Es garantizar que los alimentos que consumimos tienen el nivel de calidad que estamos esperando. ¿Y eso en qué se refleja? Básicamente en el contenido de nutrientes. Por eso es que hay una relación directa entre alimentación, calidad de la alimentación
y nutrición de cultivos, o hablando en términos prácticos en fertilizantes. Un alimento bien nutrido, un alimento nutritivo, saludable para nosotros, tiene que ser un alimento que primero haya sido cultivado de una manera que garantiza que tenga todos los nutrientes. Entonces, si lo volvemos en una frase coloquial, quizás podría ser como: tan importante como la nutrición humana es la nutrición de nuestros cultivos. ¿Qué tan nutridos y qué tan vamos a estar? Pues tanto como nuestros cultivos lo sean. Para que el contenido en proteínas, grasas, vitaminas y minerales en los alimentos sea alto, se debe realizar una excelente fertilización tanto orgánica como mineral. Mientras que los fertilizantes orgánicos mejoran las propiedades de los suelos, los fertilizantes minerales dan los nutrientes necesarios para el desarrollo completo de las plantas. Es por esto por lo que se deben hacer uso complementario de los dos insumos, pues la calidad de los alimentos depende de una buena preparación del suelo. La calidad de nuestros alimentos depende finalmente de los nutrientes que ellos mismos fueron capaces de absorber cuando eran parte de un cultivo y cuando estaban en el ambiente. Entonces, ahí otra vez hay un efecto aritmético. Los nutrientes de nuestros alimentos, ¿de dónde vienen? Del suelo. Y los alimentos, digamos que las plantas extraen nutrientes del suelo que después salen de esos lotes. Por eso es que si nosotros no reponemos esos nutrientes, a largo plazo lo que estamos generando es que vamos a no solamente a reducir la productividad de los cultivos, sino también seguramente vamos a reducir la calidad de muchos de ellos desde el punto de vista nutricional. Además de la deficiencia de nutrientes, otra de las mayores problemáticas que se evidencia es la pérdida de alimentos durante el proceso de cadena productiva y de suministro. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, aproximadamente 1.300 millones de toneladas de alimentos se desperdician al año. Una nutrición adecuada de una planta garantiza, entre otras cosas, que su vida en post cosecha, o sea, el tiempo que dura después un alimento, después de ser cosechado, una fruta, un vegetal, una hortaliza, pues va a ser mucho mayor y va a poder, digamos, resistir durante mayor tiempo y con eso hay una contribución a reducir las pérdidas. En la pérdida de comida también influyen factores como la distribución de los alimentos, el desarrollo y la ubicación geográfica de los distintos territorios, ya que si la región cuenta con una infraestructura de bajo crecimiento, el acceso a la zona será limitado, lo que perjudicará la producción e ingreso de los productos. Dicho fenómeno se presenta sobre todo en las regiones alejadas del país. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta: la fruta conocida como Mora Logan es una variedad de A. Fresas, B. Groselias, C. Zarzamoras. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta: la fruta conocida como Mora Logan es una variedad de A. Fresas, B. Groselias, C. Zarzamoras. La respuesta correcta es la C. Del cruce entre frambuesas y zarzamoras nació la denominada Mora Logan, un fruto de tamaño pequeño, color morado y de sabor ácido que no contiene semillas. Son muy usadas para la elaboración de salsas, licores y mermeladas. Sin dejar nada a la suerte, la piscícola Betel, ubicada en el municipio de San Diego Cesar, es reconocida a nivel regional por la calidad de la carne de sus tilapias rojas y su uniformidad de tamaño, alcanzadas en 15 meses de trabajo. Demoramos entre 24 a 26 semanas. Sacamos animales de 340 gramos a 400 gramos. Contamos con 24 piscinas de 14 metros de diámetro. Sembramos de 50 a 70 animales por metro cúbico, ¿sí? Alrededor de 11.000, 12.000 animales por tanque. Sacamos mensualmente producciones entre 20 a 22 toneladas. Quienes allí trabajan aseguran que el secreto está en la imagen que se construye día a día mediante normatividad y protocolos. Todo inicia con la adaptación de las semillas y un plan estricto de alimentación basado en concentrado. Este es el principal rubro del negocio. Tiene el 60 a 65% en gasto de alimentos, o tenemos 15 días para llevar unos animales que llegan a la finca de 0,33 gramos, llevarlo hasta 4,7 gramos.
es entregar lo estrictamente necesario, tanto en cantidad como en calidad, acorde a la edad de cada ejemplar. 45% en proteína, ¿sí? En la etapa de alevinaje. En la siguiente etapa, que es etapa juveniles, nosotros pasamos a una proteína del 38%. Luego pasamos a una proteína del 34% y terminamos con una proteína del 30%. La principal aliada es la técnica conocida como biometría. Semanalmente los peces son sometidos a pesajes promedio para mediante tablas definir las cantidades de alimento. Tenemos una balanza, 3 tanques diferentes, donde nosotros obtenemos 3 muestras de animales, 3 cantidades de animales diferentes y lo vamos pesando. El alimento aumenta semanalmente un 15 a 20%. Si nosotros hoy damos 20 kilos, mañana tenemos que dar 21, 22 kilos de más. La hora en que se suministra el concentrado y la calidad de agua son también aspectos fundamentales. Una piscina en las horas de la mañana te amanece con un oxígeno inferior de 4.0 o 4.5, es necesario que no lo alimentes, porque el animal no te va a aprovechar muy bien el alimento, viendo que ya el animal, entre más comida come, más oxígeno requiere. A la vigilancia del oxígeno presente a la hora de la alimentación se suma la medición frecuente de otros parámetros igual de importantes. Oxígeno siempre tiene que permanecer de 4 miligramos por litro hacia adelante, y también tenemos lo que es la temperatura de 24 grados a máximo 30 grados. Por ejemplo, amonio, nosotros siempre lo manejamos de 0.25, máximo 1.0. Los niveles de nitrito desde 0.25, máximo 2. Y el nivel de nitrato, nosotros lo manejamos siempre de 80 a 160. El nivel del plancton, es decir, los microorganismos tanto animales como vegetales, son también determinantes en los rendimientos de la tilapia roja. De recambio diariamente o cada 2 días, de un 15 a 20%. Cuando tenemos mucho sólido suspendido, el animal no nos come bien, no nos aprovecha bien el alimento. El plancton se debe nivelar también cuando es demasiado bajo. La fórmula es pasar entre el 20 y el 30% de una piscina que esté bien, es decir, con 10 a 15 mililitros, a la que necesita sólidos suspendidos. Hay que tener en cuenta que el poco plancton hace que el pez desprecie el concentrado. En esta planta de post cosecha ubicada en Armenia, departamento del Quindío, se empaca limón, naranja y mandarina para exportar a lugares como las islas del Caribe, Ecuador, Estados Unidos y Puerto Rico. Juan Camilo Celis, funcionario de la planta, nos habla sobre el escenario de trabajo desde la llegada de la pandemia. ¿Cómo ha sido, digamos, las exportaciones? ¿Se detuvieron? ¿Ustedes siguieron trabajando continuamente? Cuéntanos un poco ese panorama. Bueno, Rocío, pues al principio, incluso antes de que establecieran lo de la cuarentena y todo esto, muchos temores, pero pues obviamente seguimos trabajando. Luego declaran la cuarentena, entonces cerramos la planta de proceso, duró cerrada casi 3 semanas, no tuvimos proceso. Esas primeras 3 semanas, la fruta que estaba, digamos, por cosechar en las fincas, lo que optamos fue, obviamente, se cancelaron las exportaciones y lo que hicimos fue ventas nacionales. Nos ayudó un poco el tipo de producto que nosotros tenemos, ¿sí? Es naranja, limón, mandarina. Como todos saben, muchas personas querían abastecerse de diferentes productos, entonces la demanda a nivel nacional aumentó, ¿sí? En cuanto a esa parte, digamos que nos favoreció eso. Entonces lo que hacíamos era del campo, cargábamos los carros directo para las plazas o centrales mayoristas, supermercados o los diferentes clientes que podemos tener nosotros acá a nivel nacional. Ya para la 4ª semana se trató de reactivar el mercado en las exportaciones. ¿Por qué? Porque ya fue apertura de las fronteras terrestres como Ecuador,
Digamos que esas tres primeras semanas lo que hicieron fue implementar como las medidas de bioseguridad para la contingencia pues del COVID-19, entonces hubo reapertura de la frontera terrestre. Y en cuanto a las marítimas, también volvieron a transitar otras rutas que habían sido canceladas. Juan, cuéntanos un poco cuáles han sido esas medidas de sanidad y de higiene que ustedes han venido manejando dentro de la planta de poscosecha en el caso de ustedes que manejan cítricos. Nosotros teníamos unas certificaciones para poder exportar que van muy de la mano con la sanitización, ¿sí? Entonces fueron unas pequeñas modificaciones como el lavado de manos, ya lo teníamos, que era de pedal, los pediluvios en las distintas áreas para poder desinfectar el calzado. En el ingreso, una aspersión, digamos, básica a lo que era la ropa. Entonces no fue tan complejo poder adaptarnos a esas medidas. Bueno, y adicional, el tema de los tapabocas nosotros ya lo manejábamos, las copias, las gafas, entonces no fue como tan traumático. Luego de las 3 semanas de cierre de la planta, las labores empezaron a reactivarse gradualmente. Se comenzó a empacar solo 2 días a la semana hasta retomar las actividades normales. Actualmente ya realizan procesos diarios de lunes a sábado. Bueno, entonces en este momento ustedes están exportando naranja, mandarín y limón. ¿A qué países en este momento? Bueno, en este momento está muy activo la naranja y el limón. ¿Sí? Nos hicieron pedidos de Puerto Rico, estamos con Ecuador con naranja, Estados Unidos, Martinica, las islas de acá del Caribe. Juan Camilo señala que debido al contenido de vitamina C que poseen la naranja y el limón, hay una alta demanda de estas dos frutas, haciendo que los pedidos aumenten en un alto porcentaje. Es por eso que el panorama es favorable para esta planta exportadora de cítricos frente a la emergencia sanitaria. La cuenca del río Magdalena, Cauca, con 3.088 kilómetros de extensión atravesando 128 municipios, representa el 24% del territorio pesquero del país. Allí la veda es una de las prácticas más comunes para garantizar la sostenibilidad de la pesca artesanal. ¿Por qué y en qué consiste esta práctica? Lo entenderemos en el siguiente informe. Gracias a la diversidad de peces nativos como el bagre rayado y el bocachico, los colombianos escuchamos anualmente 37 anuncios diferentes de veda, los cuales se aplican en diferentes épocas dependiendo de la especie, las temporadas de reproducción y la zona donde se ubique cada pez. La veda es una medida que se aplica para sostenibilidad del recurso. Básicamente se ejercen vedas sobre 2 tipos de actividades. Una, la reproducción, otra durante el reclutamiento. Hay especies que tienen un comportamiento donde se van juntas y en ese momento son muy fáciles de capturar, así que en ese momento se hace la veda para que no sea una matanza. Técnicamente, la veda es la suspensión temporal de la pesca para dejar que los peces jóvenes se reproduzcan, crezcan y sean el sustento de unos 300.000 pescadores artesanales existentes en el país, quienes por año capturan unas 90.000 toneladas de pescado, especialmente en el Pacífico, el río Magdalena, la Orinoquía, el Caribe y la Amazonía. Existen 2 tipos de veda, así como de pesca artesanal. Una, la marina, que se desarrolla en el Pacífico y en el Caribe colombiano, cada una dentro de su cultura y sus diferentes artes de pesca y sus diferentes especies objetivo. La otra es la continental, que se desarrolla en todos nuestros ríos, ciénagas, embalses, etc. También es una pesquería diferente, es una pesquería con artes de pesca diferentes, con embarcaciones diferentes, y un objetivo de peces también de agua dulce. Tenemos vedas en el Caribe, como la veda del caracol pala, la veda de la langosta. Tenemos vedas en el Pacífico, como la veda del camarón de profundidad, el camarón de aguas someras. Tenemos vedas en la Amazonía, como la veda de la araguana y del perucú. Todas las prohibiciones de pesca están reglamentadas, algunas incluso con documentos existentes desde hace 30 años. La resolución más reciente se emitió durante el 2019, autorizando una pesca especial de solo autoconsumo. La razón, no dejar desprotegidas a las familias que viven únicamente de la especie que está en veda en ese momento y no tengan otras variedades de peces que se puedan pescar. Esa resolución ampliamente definimos la pesca de subsistencia es de 5 kilos máximo y con ciertas artes de pesca. O sea, no se puede salir en época de veda a pescar con artes de pesca tecnificados, sino con línea de mano o con nazas
o en el caso de nuestros habitantes indígenas, con lanza o con unas redes específicas. El precio promedio de un pez fresco es de 6.000 pesos el kilo, 5 kilos son 30.000 pesos, equivale aproximadamente al salario mínimo que tenemos hoy en Colombia. Con esos 5 kilos, ellos pueden usar 2 kilos para su consumo y 3 kilos para vender. El mayor cuidado se debe tener cuando empiezan las temporadas de lluvia. Estadísticamente, 3 bagres en el medio natural logran reproducir los 15 millones de alevinos que se demora un año de manera artificial, reproduciendo la UNAP en 2 estaciones piscícolas con más de 40 expertos para ser utilizados en programas de repoblamiento. En esos raudales hay una fecundación externa, es decir, la hembra bota los huevos, el macho bota el semen. En el raudal hay el contacto, se produce la inseminación y luego ese huevo se convierte en una larva, deriva por el río y esa larva generalmente entra por un caño, una ciénaga donde se convierte en alevino. De allí la importancia de que cuidemos los caños y la conectividad, de que cuidemos la ciénaga. La reproducción natural es muy importante, mucho más importante que cualquier repoblamiento que podamos hacer. Por ejemplo, un bagre de buen tamaño puede producir hasta 5 kilos de huevos. Cada kilo de huevos de bagre produce 1 millón de huevos. Entonces, un bagre grande, adulto, puede producir 5 millones de animales. Dependiendo la zona, aparte de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, que hace presencia directa en 149 municipios, la Infantería de Marina, Guardacostas y la Policía están facultados para hacer cumplir la normatividad, incautando herramientas y peces. Los comerciantes que sean sorprendidos incumpliendo la norma, se les realiza cierre del establecimiento y se les incauta la producción. Al regreso, conoceremos cómo se hace y cuáles son los beneficios de la estimulación hormonal y también reflexionaremos sobre el papel del Internet en la producción de las fincas. Continuamos con nuestro recorrido agropecuario. A continuación les presentaremos 2 informes sobre la bioestimulación con hormonas en los cultivos, cuáles son los beneficios, algunos detalles para tener en cuenta y todo esto en la finca de hoy. Está de moda una premisa de que un agro más conectado es un agro más productivo. Todo esto haciendo alusión al uso de la Internet. Sin embargo, según el Ministerio de las TIC, en Colombia hay 20 millones de hogares que no cuentan con este servicio. Ya les contaremos la diferencia entre los ensilajes y los suplementos proteicos. Tengamos en cuenta que los suplementos proteicos se utilizan sobre todo en época de verano para la alimentación de los animales y para mejorar la productividad. Continuamos en este recorrido agropecuario por Colombia. Mejorar la productividad de los cultivos es un reto diario para la agricultura colombiana. La demanda de ciertos productos de consumo masivo cada día es mayor y la producción nacional no alcanza para cubrirla. Es por eso que los agricultores y profesionales del agro se encuentran constantemente incluyendo metodologías como la bioestimulación hormonal para lograr incrementar la producción por planta y así a nivel general. Bueno, las plantas poseen un potencial genético de producción que, según los estudios, solo estamos aprovechando cerca del 30% de su potencial. Es decir, que un cultivo que tiene una capacidad de producir 10 toneladas por hectárea, estamos logrando solo obtener 3 toneladas. Esto se debe a que hay factores externos que van limitando la productividad. Existen factores como las malezas, la disponibilidad de agua, la misma fertilización, factores externos como la temperatura, inundaciones, intoxicaciones por algún tipo de herbicida, bueno, en fin. Algunos de estos factores externos que son incontrolables para el agricultor suelen originar desbalances hormonales en la planta, impidiendo el aprovechamiento de ese potencial genético que ella posee. En conclusión, lo que hacemos es minimizar el efecto negativo de estos factores externos que disminuyen la productividad de los cultivos. La bioestimulación hormonal es un proceso que se puede realizar en todo tipo de cultivo, siempre y cuando se conozca realmente la fisiología de este, para aplicar las recomendaciones de una manera más técnica.
lo que hacemos es precisamente que identificamos las etapas que impactan directamente la productividad de los cultivos y en esos momentos aplicamos a través de nuestras herramientas las hormonas de crecimiento, que son las citoquininas, las auxinas y las giberelinas, con sus cofactores, que son elementos nutricionales que tienen efectos a nivel fisiológico para mejorar el balance hormonal. Y de esta manera pues poder aprovechar el potencial genético de las plantas que tienen. En la bioquímica vegetal se juega con las hormonas que la planta produce en varias etapas de su vida. En el caso de las citoquininas pueden extraerse cuando se está originando la división celular, ya sea en semillas, frutos o raíces, y cuando se aplican a las plantas promueven el crecimiento de los brotes y la raíz. Las auxinas suelen estar en muchos insumos comerciales utilizados en fruticultura para el enraizamiento de esquejes de tallos. Estas hormonas influyen en la división celular. Las giberelinas, por su parte, juegan un papel en el crecimiento embrionario y en la germinación de la semilla, además de estar involucradas en la elongación del tallo. Lo que generalmente buscan los agricultores es mejorar su productividad. El paquete completo de este manejo se paga en este momento solo con incrementar 3.5 bultos por hectárea, bultos de arroz, digamos, a precios a los que nos encontramos en este momento. El éxito del método depende de factores como temperatura, microbiología, oxígeno y humedad del suelo, propiedades como el pH, la textura y la capacidad de retención. Para aplicar la bioestimulación se deben garantizar los niveles adecuados de estos indicadores. Es importante pues obviamente aclarar que esto depende del grado de tecnificación que se maneja en el cultivo y evidentemente de la oferta ambiental, entre otros factores. Pero en conclusión realmente la inversión se paga y es beneficiosa para el agricultor. El análisis costo-beneficio al apuntar a esta alternativa es altamente favorable para los agricultores. En el caso del cultivo de arroz, por ejemplo, se han visto experiencias en las que se logra obtener diferencias de más de 14 bultos en la cosecha. La bioestimulación hormonal incentiva los procesos naturales de las plantas en los cultivos. Por eso se ha convertido en una estrategia útil para corregir déficits de crecimiento que en la mayoría de los casos son ocasionados por cambios drásticos de temperatura y plagas. Estos factores afectan las condiciones ideales para la planta y van originando un estrés. Ese estrés produce un desbalance hormonal que afecta los procesos fisiológicos dentro de ella y estas hacen que la producción pues disminuya. A través del estudio realizado por Jerry Stoller, él logró entender ese lenguaje de las plantas y el comportamiento hormonal que tienen dentro de ellas. Los agricultores no deben confundir los bioestimulantes con los biofertilizantes. Estos últimos suministran los nutrientes necesarios al cultivo para un buen rendimiento en la producción, mientras que los bioestimulantes le aportan a las plantas hormonas, vitaminas, minerales y aminoácidos para tolerar circunstancias medioambientales que perjudicarían el desarrollo y la etapa productiva. La bioestimulación realizada con hormonas hace que las plantas crezcan durante las fases más críticas como floración, macollamiento y cuajado y llenado de frutos. A través del tratamiento de semilla, con una herramienta que contiene 3 hormonas, las citoquininas, las auxinas y las giberelinas, en relación 2-1-1, mejoramos el establecimiento de plantas por metro cuadrado, al igual que su vigor y la uniformidad en su emergencia. Se necesita la regulación de estas hormonas para llevar un proceso normal del cultivo y no tener estrés. Entonces, en las diferentes etapas hay unas hormonas que se necesita, se necesitan más que en otro estado y debido a eso se hacen aplicaciones con estos productos para lograr normalizar el cultivo y no tener estrés. Tenemos también varias herramientas para mejorar el llenado de frutos y granos, mejorando el peso de los mismos y eso obviamente pues nos impacta en la productividad. Este método en un cultivo de maíz, por ejemplo, ayuda a incrementar la longitud y el diámetro de las mazorcas, aumentar el número de hileras por cada una y el número de granos por hilera. Para colocarlo en cifras al momento de la producción, el peso de 1000 granos puede llegar a 375 gramos y se logran rendimientos de 10.000 kilos por hectárea. En banano a través de otra herramienta que tenemos, logramos extender la vida útil del banano, es decir, que no se madure tan rápido y pueda ser exportado y llegar bajo muy buenas condiciones para ser consumido por las personas en otros países. Minimizando la pérdida
de aprovechamiento del potencial genético. Por ejemplo, una etapa importantísima en el arroz es el buen establecimiento de las plantas por metro cuadrado. De ello depende realmente la producción. Los bioestimulantes vegetales a base de hormonas logran que las plantas produzcan frutos, granos o tubérculos de mayor tamaño, más uniformes, mayor calibre y mejor color, además de reducir el aborto de flores. Está de moda una premisa de que un agro más conectado es un agro más productivo, haciendo alusión al uso de Internet. Fruya en Cundinamarca es una de esas tantas plataformas, emprendimientos o estrategias que en Colombia buscan que los pequeños productores incursionen en el comercio virtual, prometiendo incluso eliminar de raíz el problema eterno de los intermediarios. Al pagarle a ellos un mejor precio, podrán tener más oportunidad de que sus cultivos sean más productivos, optimicen su trabajo, tengan una mayor producción. Sin embargo, según cifras del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, todavía existen 20 millones de hogares, sobre todo rurales, que no tienen acceso a Internet, otros incluso ni a telefonía celular. Es el caso de Edgardo Montero y sus vecinos en el corregimiento de San Rafael, San Sebastián de Buenavista Magdalena, cuya única esperanza de señal son antenas artesanales y la altura que pueden darles estas 3 guaduas unidas. No podemos hacer lo que el gobierno le está diciendo al mundo hoy, de que tenemos que reinventarnos. ¿Cómo los campesinos nos vamos a reinventar? Donde el mundo de hoy es a base de tecnología, del internet, de la telefonía celular, y acá no la tenemos. De esta manera, tantos quienes tienen conectividad y quienes no pueden acceder a ella coinciden en las ventajas que ofrece la tecnología y lo que permite en la optimización de los procesos y de la productividad campesina. Evidentemente el Internet en estos días y más en esta coyuntura es una necesidad básica, como cualquier otro servicio, y necesitamos estar conectados, y ya nuestros agricultores pueden vender sus servicios a través de plataformas de Internet. Entre más tecnología tenga todo el tema agricultura, pues claramente va a tener un aumento significativo de productividad. Términos como soluciones IoT, Internet de las Cosas, comercio electrónico, emprendimiento, agricultura de precisión y hasta ganadería de precisión serán a futuro palabras cotidianas entre nuestros campesinos en su trabajo con las plantas, los animales e incluso la seguridad. Internet de las Cosas, que es una sigla muy conocida que es IoT, pues básicamente es simplemente ir a mi nevera, abrir la nevera y que la nevera ya sea inteligente y me diga se le está acabando la leche. Y pues si esto lo llevamos a un tema agrícola, pues evidentemente, no sé, podemos tener cámaras que estén conectadas también para monitorear cultivos. El comercio electrónico pues es tener plataformas en Internet, o como conocemos el famoso carrito de compras, que yo pueda hacer una transacción en línea, como también ellos pueden saltarse intermediarios y vender directamente sus productos a las personas, y lo pueden hacer gracias a los e-commerce. ¿Qué es un e-commerce? Es que ellos tengan en una plataforma de Internet todos sus productos y que cualquier persona en cualquier lugar del mundo pueda entrar a esa plataforma, pagar con una tarjeta de crédito o con una serie de aplicaciones de pago electrónico, y el producto le llegue a la casa. Ahora, ¿qué modalidades existen de conexión? ¿Qué presupuesto debo tener? ¿Qué debo tener en cuenta al contratar un servicio? ¿La velocidad, la cantidad de megas? Son las preguntas para formularse cada que vaya a contratar un servicio de Internet, especialmente en el campo, donde es difícil que los operadores tradicionales tengan cobertura. Se habla incluso del Internet satelital, que funciona como un plan de datos de celular. Todos los planes de Internet tienen unas velocidades que se miden en megas, ¿cierto? El Internet satelital va desde 20 megas y tiene unas gigas específicas, que las gigas lo que me van a permitir es tener una capacidad. Entre más dispositivos conectados, entre más se requiera pues un tema de datos, se necesita planes más grandes. Planes oscilan entre los 200.000 pesos hasta no sé, 1 millón de pesos. Según reportes de Mintic, Colombia tiene solo el 29% de penetración de Internet por suscripción fija, con servicios básicamente empresariales. El Internet satelital tiene únicamente el 4% de la cobertura total nacional.
Asoprofrut es el grupo asociativo conformado por productores de maracuyá del municipio de Suaza en el Huila. La fruta que siembran abastece diferentes plazas de mercado a nivel nacional y se exporta a países como Francia, Alemania y Portugal. Los países que se destacan por importar esta fruta de Colombia es Países Bajos, Holanda, Francia, España e Italia y otros países como Japón. Esta fruta es muy caracterizada en esos países por ese sabor exótico por el cual presenta. Sin embargo, con el tema de la emergencia del COVID-19, muchos de estos países han cerrado sus fronteras y la demanda ha disminuido impresionantemente. Esto nos ha afectado directamente porque los volúmenes de venta de nosotros como productores han disminuido a más de la mitad y los precios han disminuido también. Desde la llegada de la pandemia, los cultivadores han tenido que enfrentar el aumento en los costos de producción y fletes. Inicialmente, con el aumento de los precios en los insumos que utilizamos para el mantenimiento de nuestros cultivos. Además, el aumento en los precios de los fletes de transporte de los camiones que se dirigen hacia la ciudad de Bogotá y teniendo en cuenta también el riesgo de contagio que esos transportadores están expuestos y que fácilmente pueden ser un vector de contaminación hacia nuestro municipio. Para eso pues están tomando ciertas medidas, la restricción de la movilidad de estas personas, especialmente en la entrada al municipio, es decir, se hace un lavado de esos transportadores y digamos que algún cierto seguimiento a su movilidad dentro de todo el municipio. Regularmente, transportar maracuyá desde Suaza hasta Bogotá costaba 120.000 pesos la tonelada. Debido a la contingencia, el flete aumentó a 150.000 y en ocasiones ha llegado a los 180.000 pesos. En cuanto al mercado nacional, nos hemos visto afectados notoriamente, ya que las principales plazas de abastos como la de Bogotá, la de Cali, Medellín, Ibagué, han disminuido su capacidad de venta, por lo que ha caído notablemente la demanda. También la gente ha perdido la capacidad de compra y principales industrias como por ejemplo la transformadora en pulpa, helados, jugos, han cerrado sus puertas o han disminuido notablemente sus ventas. Como productores continuamos desarrollando nuestras labores de campo en los cultivos, eso sí, atendiendo a todas las recomendaciones dadas por el gobierno nacional, tales como restricciones en la movilidad, el uso obligatorio del tapabocas, el lavado de manos y demás. Al inicio de la emergencia había poca cosecha de maracuyá a nivel nacional y el pago que recibían por la fruta era de 3.500 pesos por kilo. Cuando diferentes sectores comenzaron a producir, los sembradores de Asoprofrut empezaron a recibir 1.500 pesos por kilo. Muchos de los ganaderos se cuestionan acerca de qué clase de alimentación debe ser la adecuada para sus bovinos. Por esta razón, realizaremos una comparación acerca de los beneficios que aportan ensilajes y suplementos proteicos, con el fin de poder establecer cuál es el más adecuado de acuerdo con el propósito productivo y según las características climatológicas donde se encuentra su hato. Tradicionalmente, los ganaderos de la zona utilizan como una herramienta para suplementar sus ganados en verano el silo de maíz o el silo de otros tipos de forrajes como el sorgo o ciertos pastos de corte. El ensilaje es uno de los alimentos que reciben los bovinos en países que presentan diferentes tipos de trópicos, donde se pueden adaptar fácilmente este tipo de árboles. El objetivo que se busca con estos es que aporten la cantidad de nutrientes necesarios para el desarrollo y producción de carne y leche en el ganado. Sin embargo, es indispensable que el productor realice una buena conservación de forrajes, ya que en épocas de sequía su disponibilidad disminuye. Tenemos que tener en cuenta que este tipo de materias primas o de productos contienen un alto contenido de humedad. Haciendo una comparación del valor biológico del silo con este tipo de productos, este tipo de suplementos, vemos que el silo de maíz tiene una humedad muy elevada, casi del 80%, o sea, la quinta parte solamente es materia seca. En el ensilaje es de gran importancia el tema de la temperatura, debido a que para que éste se pueda conservar de manera óptima, debe estar sometido a una temperatura que sea inferior a los 30 grados centígrados, con el fin de que el forraje obtenga un alto nivel nutritivo que depende de la fermentación controlada en el silo. Si el silo de maíz tiene alrededor de un 6 a 7% de proteína,
muchas veces no va a ser suficiente para una vaca extraer toda esa proteína que la flora ruminal la extraiga de esa fibra, de ese cuerpo alimenticio, que no nos va a redundar en buenos resultados. Los suplementos proteicos, por su parte, ayudan a brindar el alimento nutricional que requieren los bovinos en épocas de altas temperaturas. Donde disminuye la producción de forrajes, este tipo de suplementos estimula la fermentación ruminal, aumentando la capacidad de energía y proteína para el ganado. Estos suplementos están compuestos por carbohidratos, proteína, grasa, vitaminas y minerales. Con este tipo de suplementos vemos que la humedad del producto no supera el 5% de humedad, lo que nos da un alto contenido de materia seca y de buen valor biológico. Con este producto tenemos unos niveles de proteínas por encima del 25%, tenemos unos niveles de minerales muy altos, muy balanceados en el tema de la relación calcio-fósforo, en el tema de microelementos como calcio, zinc, que hacen que la respuesta en las vacas como en los terneros sea mejor. Para un productor, el uso de suplementos proteicos en épocas de sequía constituye una posibilidad para mejorar el aumento en peso y el óptimo desarrollo de sus bovinos en crecimiento. Pues con este tipo de alimentos el ganado puede llegar en promedio a ganar peso de 200 a 300 gramos por día. Tiene aquí resultados de terneros que están ganando entre 10 hasta 15 kilos adicionales en el destete. Entonces, y el kilo de un ternero desteto es mucho mayor que el de un animal de ceba. El ensilaje, en comparación a los suplementos proteicos, no tiene un periodo de vida prolongado en el mercado, debido a que su periodo de conservación no es tan extenso y presenta pérdida de carbohidratos y nutrientes en el silo. El valor de un kilo de silo de maíz se encuentra en promedio en 1.700 pesos, mientras que un kilo de materia seca como compuesto proteico está alrededor de 2.000 pesos. Con este tipo de productos vamos a sobrepasar esas expectativas. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que la reproducción en la época crítica de verano se va a sostener, incluso puede superarse en algunos casos porque la humedad relativa se baja y eso hace que la parte reproductiva de las vacas respondan mejor. Si un bovino no ingiere la cantidad suficiente de grasas, proteínas o carbohidratos, no podrá tener un óptimo rendimiento, ya que presentaría una disminución en producción de leche, lo que también afectaría a sus crías. La carencia de minerales origina falta de celo, crecimiento insuficiente de los huesos y pérdida en el pelo. Sin las vitaminas esenciales, estos animales pueden presentar ceguera e inflamaciones articulares. Y aunque para nosotros termine este capítulo, sabemos que para ustedes apenas inicia el día. Gracias por cultivar la tierra del país. Recuerden que las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. En los próximos días tenemos más trabajo y más del campo colombiano a través de cada una de las historias que encontramos en estos recorridos. Hasta pronto.